Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Espíritu Santo, te invitamos aquí. Me humillo a ti, Señor. Tu honra y tu alabanza para ti, Señor. Señor, yo pido que los ángeles entren aquí y se haga tu voluntad, mi Dios, mi Todopoderoso. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre los ángeles asignados en esta dispensación. Dios puso en mi corazón que hiciera esta enseñanza porque nosotros tenemos que aprender a usar los ángeles. Y durante esto les daré un testimonio que tuve. Y esta es una palabra que Dios me dio. Mis ángeles han sido asignados para asistirte en esta dispensación. He visto los sufrimientos de mis remanentes y almas han pagado un precio alto por el llamado que yo les he dado. Marchen hacia adelante. Mi tiempo se está acabando. Hay mucho por hacer. Mi batallón de ángeles está esperando la orden para asistirte en toda área de tu vida y pelear tus batallas. Obstáculos que el enemigo ha puesto en tu camino. Alaba y adórame con un corazón puro. Apenas he empezado las obras mayores que transformarán esta nación y la luz brillará en medio de la oscuridad. Quiero llevarte bien profundo y enseñarte las revelaciones que necesitarás en esta dispensación. Sé vigilante, escucha mi voz a todo momento. Te daré revelación tras revelación de lo que ha de venir. Mis trompetas han sonado. Muchas de mis almas están perdidas y necesitan encontrar conforte en mí. Mis ángeles ya han sido dispersados a las naciones para ayudarte a lograr la tarea que les he encomendado. Llevar mi palabra a diferentes naciones y áreas remotas donde otros remanentes no han ido. Sé parte de este movimiento. Avívate, gózate en mi presencia. Cuando sientas que ya no puedes, ven al ojo de la tormenta. Ahí encuentras la paz de la que siempre les he hablado. Mucha destrucción vendrá a las naciones, y ya ha empezado mi juicio. No pararé lo que he empezado. Al mismo tiempo, se verá sanidades, maravillas y milagros en esta dispensación, y todos sabrán que yo soy su Dios y ustedes son mis hijos. Muchas visitaciones se verán, visiones de mis ángeles, trono en el cielo. No te des por vencido, acepta tu llamado. Marcha al ritmo de la trompeta hacia la aventura de la cosecha y multitudes que se verán en esta dispensación. Al mismo tiempo, sé vigilante de los falsos profetas y decepción que hay en todas las áreas. Escucha mi voz, pasa tiempo conmigo. Ven a lo profundo de mí para ungirte, ver mi gloria, Shekinah, consumirte con mi fuego y llenarte de mí. Y antes de que Dios me diera esta palabra, yo estaba pasando un momento difícil en ese momento, donde yo tuve que caminar. Estaba en mi casa, caminando en la oscuridad, en el campo, y me fui a sentar en el carro. Y cuando estoy en el carro, veo una fila de ángeles blancos, hermosos. Dios en ese momento quería ayudarme. Fue hermoso ver esos ángeles y ver cómo Él me dio ese gozo, me dio esa visión. Y ahí fue que yo tuve que empezar a tomar la palabra y copiarla, y es increíble. Lo que quiero decir aquí es que nosotros necesitamos nuestros ángeles. Nuestros ángeles están esperando por nosotros, porque Dios los manda, Dios nos asigna
ángeles a todos nosotros. Eso es un testimonio que yo tengo que pasó hace como semana y media, cuando yo estaba pasando por un momento difícil. Sentí que estaba sola, pero no estaba sola. Había muchos ángeles alineados, podría haber muchos ángeles alineados. Y esa visión la guardo aquí dentro de mi corazón y la quiero compartir contigo. Y ahora voy a empezar mi enseñanza. Los ángeles siempre están listos para ayudarnos en nuestros momentos de prueba y difíciles en nuestro diario vivir. Dios nos ha dado la revelación de los ángeles que han sido asignados a cada uno de nosotros. Por medio de la alabanza y adoración se abren los portales del cielo y los ángeles ascienden y descienden a nosotros. En esta dispensación es cuando hay sanidades, maravillas y milagros en las iglesias, hospitales y otras áreas. La intersección es una parte muy importante. Dios sabe las necesidades de todos los cristianos y cómo Él quiere transformar nuestra vida. Y aquí voy a dar un ejemplo en esta enseñanza de cómo una persona vio un ángel y lo que un ángel puede hacer. Y esto está cuando Daniel sueña con ángeles. Y esto lo podemos ver en Daniel capítulo 10, que lo voy a discutir, versículo 1 al 21. Daniel 1. Daniel también escribió: yo tuve otro sueño acerca de lo que está por pasar. Cuando esto sucedió, Ciro llevaba ya 3 años como rey de Persia. También este sueño era muy difícil de entender, pero yo me propuse entenderlo y lo logré. Durante 3 semanas estuve muy triste. No comí carne, ni tomé vino, ni probé nada de lo que me gustaba. Tampoco me puse ningún perfume. ¿Qué podemos decir en estos primeros 3 versos? En estos primeros 3 versos lo que Dios nos está hablando aquí fue un sueño que Daniel, él estaba en Babilonia. Y Daniel tuvo en ese tiempo, cuando los judíos fueron llevados a Babilonia, y cuando Jeremías les dijo a ellos de lo que iba a pasar por la desobediencia que hubo en Israel en ese momento. En el verso 4, el día 24 de mes de Abib, yo estaba a la orilla del río Tigris. Verso 5. De pronto miré a alguien parecido a un hombre. Estaba vestido con ropa de lino y tenía puesto un cinturón de oro puro. Verso 6. Su cuerpo parecía estar hecho de cristal y amarillo, y su cara tenía el brillo de un relámpago. Sus ojos parecían llamas de fuego. Sus brazos y sus pies brillaban como un metal pulido. Y hablaba tan fuerte que su voz sonaba como el murmullo de mucha gente. Y lo que ahí él estaba describiendo al ángel Gabriel. Versos 7 y 8. Cuando tuve este sueño yo estaba solo, pues los que estaban conmigo se asustaron tanto que fueron a esconderse. Hasta yo mismo me puse pálido de miedo y sentí que me desmayaba. Verso 9. Al oír que el ángel me hablaba, me desmayé y caí de cara al suelo. Verso 10. Pero el ángel me ayudó a levantarme y me puso de rodillas con las manos sobre el suelo. En otras palabras, el ángel Gabriel, él estaba tan débil, Daniel estaba tan débil, que el ángel lo ayudó a él a poder levantarse, para poder escuchar lo que él tenía que decir. Y en el verso 11, y entonces me dijo: Daniel, levántate y escucha bien lo que te voy a decirte. Dios te ama, y por eso me envió a darte este mensaje. Mientras el ángel hablaba conmigo, yo me puse de pie, pero seguía temblando. Versos 12 al 14. Y el ángel me dijo: Daniel, no tengas miedo. ¿Y qué queremos decir en estos versículos? Él está diciendo: Daniel, no tengas miedo. Nosotros no debemos tener miedo cuando tenemos una visitación de Dios, porque Dios nos quiere dar un mensaje. Dios manda a los ángeles para darnos un mensaje, algo que puede pasar, algo que nos quiera advertir, o también para ayudarnos.
Por eso es que este es un ejemplo de cómo Dios mandó los ángeles, porque Dios nos ama, al igual que él amó a Daniel. Y dijo, Dios escuchó tus oraciones desde el primer día, cuando trataste de entender ese sueño tan difícil y te humillaste ante él. Por eso, Dios me envió a decirte que tú has visto lo que va a pasarle a tu pueblo en el futuro. Yo iba a venir antes, pero no pude hacerlo porque durante 21 días el ángel encargado de cuidar al reino de Persia me lo impidió. Yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia, pero vino en mi ayuda el ángel Miguel, uno de los ángeles más importantes de todos. En otras palabras, el mensaje iba a llegar, pero habían ángeles del enemigo que estaban impidiendo a Gabriel poderle venir a darle el mensaje a Daniel, el cual era un mensaje importante porque él escuchó las oraciones, Dios escuchó las oraciones que Daniel había hecho. Verso 15. Mientras el ángel Gabriel me decía todo esto, yo me quedé callado y solo miraba al suelo. Verso 16. Entonces alguien más que también parecía un hombre me tocó los labios. Y yo le dije al ángel que estaba conmigo, mi Señor, lo que estoy viendo me llena de angustia y me deja sin fuerza. Daniel no tenía fuerzas, tenía miedo porque no entendía lo que estaba pasando. ¿Cómo quiere que usted que le hable si casi no puedo respirar? En el verso 18, aquel personaje volvió a tocarme y me dio nuevas fuerzas. Versículo 19, me dijo, no tengas miedo ni te preocupes de nada. Alégrate y ten valor, pues Dios te ama. Y mientras me decía esto, sentí que me volvían las fuerzas. Entonces le dije, mi Señor, ahora puede usted hablarme, pues ya tengo nuevas fuerzas. En el verso 20, entonces aquel personaje me dijo, he venido a verte porque tengo que pelear con el ángel encargado de cuidar Persia. Cuando yo termine de pelear contra él, vendrá el ángel encargado de cuidar a Grecia. En mi lucha contra él solo cuento con la ayuda de Miguel, que es el ángel que protege a Israel. Ahora, yo te voy a explicar lo que dice el libro de la verdad. Y aquí esto es una explicación de los versos anteriores que voy a resumir. En el año 536 a.C., Daniel tuvo una última visión, con mayor claridad sobre una batalla espiritual entre el pueblo de Dios y los que quieren destruirlo. Ciro había permitido que los judíos regresaran a Jerusalén, pero Daniel se había quedado en Babilonia. Dios le asignó que se quedara y terminara la obra que le había asignado. Daniel se abstuvo de comer ciertos alimentos y lociones perfumadas porque eran señales de festejo y alegría. El hombre que Daniel vio en su visión era un ser celestial, era el ángel Gabriel, lo que habíamos discutido, y se dio cuenta de la batalla de lo sobrenatural, lo que había entre el bien y el mal. El ángel que lo tranquilizó y lo fortaleció y restauró el habla porque Daniel se sentía muy débil. Daniel estaba muy débil y se sentía muy indefenso. Pero Dios había escuchado las oraciones de Daniel y le estaba enseñando la visión de lo que ha de pasar, y es lo que estamos enfrentando ahora en estos momentos. Dios nos puede sanar, darnos paz en medio de nuestras pruebas, y nos manda a los ángeles para ministrarnos, así como lo hizo con Daniel. El mensajero arcángel Miguel llegó a tiempo a Daniel después de 21 días que había sido aguantado por el rey de Persia y Grecia, pero llegó para darle las respuestas a Daniel por medio de su oración y le reveló a Daniel de cosas que han de pasar en el futuro. En otras palabras, en este tiempo, este es el tiempo. El capítulo 10 es un ejemplo de Daniel
Y puedes leer capítulo 12. Es un ejemplo de cómo los ángeles nos ayudan a nosotros. Dios los mandan para podernos asistir en todos los momentos que nosotros estamos pasando. Un ejemplo es aquí el testimonio que yo les di a ustedes. Yo estuve pasando por un momento difícil en esa semana y yo sentía que ya no podía, pero Dios es tan grande en su amor. Yo me fui a mi carro, porque yo vivo en el campo, y estaba sentada en el carro, bien callada, podía oír la voz de Dios y podía ver sus ángeles. Estaban en el área de mi casa donde yo estaba. Y al igual que Dios mandó los ángeles para ministrar a Daniel en ese tiempo de lo que ha de pasar, Dios me ministró a mí y poco después Él me dio la palabra de la semana, que es una palabra muy importante porque es para nosotros en esta dispensación. Y con esta enseñanza los dejo a ustedes. Señor, te doy gracias. Me humillo a ti. La honra y la gloria para ti, Espíritu Santo. Te doy gracias por todo lo que tú me das. Dios de mi cielo, eres mi todo. Amén.